Cuando les voy a explicar esto, de hecho toda mi operativa la baso en lo mismo, en buscar zonas de confluencia. Les voy a dar un ejemplo, veamos en GBP, a ver, este es un par que estuve operando por un buen de tiempo, que me dio muchos pips. Y ahora básicamente le voy a explicar estos conceptos ya en práctica. Creo que ya está grabando, sí, está grabando. Bueno, vamos a mirar este movimiento. Digamos que aquí, fíjense, aquí hay un ciclo. Estamos en diario, temporalidad de dirección, H1, temporalidad de acción. Quiero que tengan eso en mente, ¿no? D1, H1. Ya. Bueno, en H1, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ciclo. Sí, voy a marcarlos para que quede claro, ¿no? Aquí tenemos hasta el action candle. ¿Ya? Y aquí tenemos el esquema. De hecho, aquí están las mechitas que nos completó con el doble piso. Y con estas mechitas de acá. ¿Ya? Aquí se nos dio una entrada, subió. Bueno, y aquí ahora viene lo interesante. Digamos que ya tenemos esta expansión, esta onda expansiva que parte de aquí, aquí. Tenemos esta línea de resistencia. Fíjense qué buena línea hay acá. Entonces, esta línea, en diario estamos esperando un rechazo. ¿Ya? Entonces nos bajamos aquí en H1. Vamos en la línea para que... Vamos en la línea. Vamos a ver dónde empieza la línea. Ya. Voy a borrar esta mientras que está estorbando. Bien, aquí tenemos, aquí, toda una expansión de diario, ¿no? Todo esto de aquí a aquí es una expansión diaria. Ya. Sabemos que esta es una buena zona donde el precio puede girar, ¿no? A hacer su contracción diaria. Sabemos que es una contracción diaria. Bien, pero estamos en H1. Nos interesa operar ventas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Buscar confluencias en dicha zona. En dicha zona vamos a buscar confluencias. ¿Cómo? Pues primero con la teoría de tres, que prácticamente aquí podemos ver tres movimientos alcistas fuertes. Y las contracciones, fíjense. Fíjense. Ya. Entonces ya tenemos uno, que es la teoría de tres, cumplida. Ya tenemos dos, tenemos una línea de resistencia muy buena que se trazó en gráfico diario. Es una excelente línea esta para un retroceso. Que por sí solo esta línea no nos dice que va a dar un retroceso, pero combinado con la teoría de tres, combinado con la línea, combinado más el esquema de validación, que en este caso aquí, por sí solo, esto no es simplemente un primer toque, ¿no? Este es un toque nada más simple. Entonces aquí no hay entrada, entonces tienen que esperar un retest, un segundo toque que me complete el esquema de validación. Entonces aquí por sí solo no entran, viene. Y fíjense, vuelve a tocar la zona y vamos a ver qué tenemos en el dicho toque. Vamos a trazar el flip. El flip, no sé si los comentó Luis, los flip son aquellos que se trazan. Por si no lo comentó Luis, le voy a explicar brevemente a qué le llamamos flips. Vamos a ver, vamos a buscar el pincel. Ya. Bueno, básicamente un flip es aquella línea que cuando el precio hace va a hacer un esquema de validación, cuando hace el primer pico, se traza una línea horizontal y ese es el flip. Entonces aquí vamos a esperar, ya sea una trampa, o sea que no llegue, que haga falla o que haga un doble techo, ¿no? Cerca del flip, donde vamos a estar buscando los gatillos o los action candles. Ya básicamente ese es el flip. Entonces aquí trazamos el flip.
Voy a borrar todo esto que no me sirve. Ya, aquí trazamos el flip. Entonces, aquí vamos a estar esperando nuestra vela de confirmación. En este caso voy a darle zoom para que podamos apreciar qué es. Fíjense, fíjense los múltiples rechazos. Bueno, el flip que manejo es este. No sé qué les habrá comentado Luis, la verdad, pero yo a este le denomino flips. A los demás son soportes o resistencias o líneas horizontales. Bueno, sigamos. Bueno, tengo este de acá. ¿Ya? Si recuerdan estas confirmaciones, recuerdan que les dije que hay un cuarto, les mostré los tweezers, les mostré las pinbar, les mostré las envolventes y les mostré la de rechazos. Fíjense qué hay aquí. Acá hay puro rechazo. Y recuerdan dónde dije que es la entrada después de la trampa. Fíjense, rechazo, rechazo, pin, trampa, porque seguramente hubo gente que estuvo vendiendo después de esta vela de acá, después de esta vela martillo, hubo gente que seguramente entró en venta aquí y colocó sus stop loss aquí. Y fíjense, hizo la trampa, sacó a las personas que estaban vendiendo, y ya luego dio la entrada. Entonces, nuestra entrada fue después de esta vela de acá, de esta vela de trampa, aquí, y un stop loss aquí. Entonces, eso hubiese sido una excelente entrada aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las confirmaciones. Ya tenemos la teoría de 3 armada, ya tenemos una buena zona de resistencia diaria, ya tenemos el action candle, ya tenemos el esquema de validación y el action candle. Entonces, tenemos todas las confluencias para tener una buena entrada y siendo conscientes que en gráfico diario lo que viene acá es en gráfico diario lo que viene acá es una contracción, ¿ya? Bueno, entonces, ¿dónde coloco el take profit? ¿Dónde va el take profit? Por si recuerdan, el take profit los coloco acá en el final de la última contracción. La última contracción fue esta, no esta, porque esta es el pico de la M. Aquí está el esquema, ¿no? Aquí está el esquema. Y este fue la última contracción. Entonces, el take profit se coloca aquí. Sin embargo, fíjense, toca take profit y rechaza. Sin embargo, donde se coloca el take profit no es donde vamos a estar esperando la segunda entrada para ir, ahora sí, con la onda expansiva del diario, ¿no? Pues para ello tenemos que calcular la llegada en el diario. En el diario. Vamos a regresar donde estábamos. Ya. Esta línea es nuestra línea de salida. Aquí tomamos beneficio, ¿no? Fíjense, la entrada fue aquí, una entrada perfecta, en esta mechita fue la entrada, y el take profit aquí. O sea, pues un montonal de pips, ¿no? Fíjense. De aquí hay 300 pips. Ya, lo siguiente. Un punto de llegada que yo usé acá es el cuello. A mí me usar los cuellitos. En este caso fue de acá, busqué confluencias. Fíjense. Fíjense de esta línea de acá. Vamos a ponerla bien. Esta línea. Para mí esta línea es un buen punto de llegada para el retroceso. Fíjense. Luego lo que hacemos es bajar de temporalidad y buscar prácticamente pues, lo mismo, las mismas confirmaciones. La teoría de 3, el esquema de validación, la línea horizontal o dinámica. Vamos a regresar donde estábamos.
Este sí está de acá. Ya. Este está de acá. Bueno, yo voy a tomar el último movimiento que fue este de acá, ¿no? La parte más alta que vemos es esta de acá. Y fíjense, tengo una bajada clara, de hecho aquí no tiene que forzar el ojo, ¿no? Se nota, fíjense, sin forzar la vista. ¿Ya ven? Sin forzar la vista. Tomamos el punto más alto que hay, porque aquí es acumulación, el pico más alto. Tenemos la teoría de tres. Tenemos la línea esta que es donde nuestra zona de fin del retroceso, donde va a llegar el retroceso, que por sí sola no es válida a menos que cumpla con, ya saben, con nuestros puntos de confluencia, que es la teoría de tres, que es el esquema de validación. En este caso aquí tenemos un primer rechazo. ¿Se recuerda que dije? El primer rechazo y la formación del esquema. Primer rechazo, se empieza a formar el esquema. En este caso, podemos tirar la línea. Y aquí, pues cerca de acá, pues buscar alguna vela de entrada. Aquí no se dio. Bajó, subió. Ah, y fíjense que hay acá. Fíjense que hay acá. Este es un Twister Button. Twister Button. Fíjense. Tiene el cuerpo, los cuerpos casi tienen el mismo tamaño, uno rojo y uno verde. Entonces, esto hubiese sido buen punto de entrada. Y la entrada hubiese sido pues, aquí. ¿Ya hacia dónde van a ir? El primer take profit o el take profit que recomiendo es, si recuerdan aquí, pero no tienen que olvidar la dirección, o sea, que no tienen que olvidar cuál es el siguiente movimiento de la temporalidad de dirección, que es la diaria. Ya se operó el retroceso y ahora sigue una onda expansiva. La onda expansiva, ¿no? Entonces la entrada fue aquí y lo que sigue fue una onda expansiva. Cuando lo que sigue es una onda expansiva, igual les comenté que un buen take profit es aquí, ¿no? Donde termina el máximo de la última expansión. Esta fue la primera expansión, el retroceso, y la siguiente expansión. Entonces, la mejor toma de beneficios es donde termina, donde está el primer máximo o el máximo, ¿no? Es aquí. Entonces, hubiésemos tenido una estupenda entrada fácilmente de aquí, pues hasta aquí, ¿no? Casi 500 pips. Fíjense. Bueno, y ahorita analizando en gráfico diario, donde está el precio actualmente, ¿qué es lo que yo observo en gráfico diario, no? Sin forzar la vista en gráfico diario, yo esta zona la calculé, fíjense. Fíjense cómo calculé esta zona de acá. Bueno, sin forzar la vista, yo tengo acá uno, tengo acá otro movimiento y tengo acá otro movimiento. Ya tengo entonces mi teoría de tres. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para saber en dónde el precio puede ser rechazado en una temporalidad diaria? Pues puedo subir, tengo que subir de temporalidad. En este caso puedo usar la mensual o la semanal. Yo usé la semanal. Y fíjense, busqué una línea de, en este caso, resistencia, donde el precio haya sido apoyado en el pasado. En este caso, busqué esta de acá, que estuvo está muy buena. Fíjense, acá, tiene acá también, y también tracé esta, que tiene igual varios rechazos. Entonces, todo esto se convierte en una zona, que de hecho la zonita que tracé allá, que es donde yo esperaba aquí en D1, el final del ciclo. Entonces, en D1 yo estoy esperando el final del ciclo. ¿Qué estoy esperando en D1 para que yo pueda estar buscando una entrada? Pues el esquema de validación, que prácticamente es esto, ¿no? Si no lo hace, pues ni modo, no lo hizo. Pero si lo hace, yo ya sé que acá es una buena zona donde voy a esperar el segundo pico.
para el esquema de validación y que va a ser el gráfico diario, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que yo espero aquí en gráfico diario es esto, ¿no? Aquí calculé mi zona de acción, que es esta mi zona de acción. Fíjese cómo el precio rechazó, ya está cayendo, está haciendo lo que parece ser un primer pico, y esto espero el segundo pico, y mi entrada la puedo tomar en H1, cuando ya el precio esté subiendo. Cuando el precio ya está acá, yo voy a entrar a H1, voy a mirar de aquí a aquí, voy a buscar mi teoría de tres, voy a buscar mi esquema de validación en H1, voy a buscar mi gatillo en H1 y voy a tomar una entrada. Ya, eso es lo que yo estoy esperando. Siempre, siempre tomando en cuenta mi estructura de gráfico mayor, que es la que me dice la dirección. A ver, ¿hay preguntas? No, es que fíjate cómo hice esto, ¿no? Fíjate. Es que tienes que entender por qué yo fui a gráfico semanal. Mira, yo tengo la estructura de aquí. Estoy en gráfico diario, ¿no? Yo en gráfico diario por sí solo no sé dónde puede acabar la estructura de gráfico diario, porque obviamente recuerda que el mercado es fractal y hace las estructuras tanto en M1, en M5, en todos lados, ¿no? Entonces yo tengo que estar pendiente de cuándo va a acabar la estructura en mi temporal, o el ciclo en mi temporalidad de dirección. Porque fíjate, si yo sigo esperando acá compras, o si yo pienso que esto es un retroceso y lo que sigue es una onda expansiva que puede llegar más lejos, te estoy olvidando totalmente cuál es el ciclo del gráfico diario. Tengo que seguir tomando el ciclo en todas las temporalidades. Fíjate, ¿qué tengo acá? Tengo el esquema abajo, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Ah, entonces ya tengo mi teoría de 3 en gráfico diario. Ah, pues tengo que buscar el precio, ¿no? ¿Dónde está apoyado? En este caso, pues estuvo apoyado en una resistencia de gráficos semanal. Para saber que yo en gráfico diario estoy esperando un esquema de validación, ¿ya? Por eso yo me fui a gráfico semanal, porque tengo que igual tomar en cuenta mi estructura de mi temporalidad de dirección. Saber qué también está haciendo en mi temporalidad de dirección para que yo pueda cometer la menor cantidad de errores. De hecho, el GBPK estuvo muy correlacionado con este y los operé a la par. Tanto así como operé GBPAUD, operé GBPK. Fíjense, de hecho, este sí lo pasé en el Telegram. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y incluso tuve una entrada justamente aquí, en esta zona. De hecho, yo tuve una entrada aquí, aquí. Aquí me que les cuento, aquí está. Y se está, miren, fíjense, 4 horas. Vamos, 4 horas. Como por acá más o menos. Hice esta de acá, fíjense. Fíjense, aquí no lo había tocado. Aparentemente no lo tocó, pero fíjense después. Y mi entrada perfecta y vámonos. Que fue prácticamente esta de acá. Lo calculé de la misma manera. Y también en GBPAUD, que lo estuve cazando. De hecho, GBPAUD esta semana AUD-USD ya le saqué un montonal de pips. De hecho, tengo una entrada en compra. Compré aquí, compré desde aquí, luego compré aquí, luego compré aquí, y ahorita tengo una compra aquí. De hecho, mi última compra es la que está justamente aquí, en esta línea que tengo acá, para que vean que no es cuento. Ahí está aquí mi operación, está abierta, justamente en la mechita esta. Y ahorita seguramente ya tocó el take profit con este level. No, aquí está mi take profit. Miren, fíjese cómo ya levantó un montón de pips. Y así es como voy cazando mis entradas. Pues, tengo que tomar en cuenta fíjense cómo está la macro en AutoUSD. Fíjense. ¿Qué tengo acá en mi temporalidad macro? ¿No? Tengo aquí el esquema de validación, mis action candle. Tengo 1, tengo 2,
Fíjense, estoy en mi segundo y tengo mi punto de apoyo. Tengo un esquema que ya se formó. Aquí lo estuve cazando en H1, estuve cazando de aquí, aquí, ¿no? Tuve múltiples entradas en H1, intradeando. Yo ya sé que lo que estoy intradeando en H1 no es más que lo que parece ser una contracción del gráfico diario del AutoUSD. Entonces yo no espero un gran alcance. Mi take profit lo puse acá, en esta última orden que tomé. Sin embargo, yo espero que el precio toque aquí y nuevamente caiga, ya sea que caiga aquí o que caiga aquí, ¿no? Hasta que el precio se empiece a caer, yo puedo deducir cuál es el alcance que va a tener, pero mientras tanto yo no puedo estar adivinando y decir que el precio va a llegar acá. No, es hasta que empiece a caer, yo ya puedo estar deduciendo dónde es más probable que el precio reaccione. ¿Cómo? Con mi teoría de 3, con alguna resistencia cerca, con mi esquema de validación y con mi action candle, ¿no? Así es la manera en la que yo sé o que tengo más certeza, más probabilidad de que el precio ahí realmente va a girar. Por ejemplo, aquí yo estoy esperando esto. En H1, cuando llegue aquí, en esta zona de acá, pues yo espero mi teoría de 3, ¿no? La última estructura que yo vea, que cumpla con mi teoría de 3, que cumpla con mi esquema de validación y cumpla con mi action candle para que yo pueda tomar acción en gráfico en H1. Entonces yo ya sé, como sé que lo que sigue es una expansión, o sea, muy probablemente siga una expansión, pues yo puedo buscar ya beneficios más largos. Un beneficio, pues acá, por ejemplo, en este precio de acá, y pues a buscar más pips. Y con bajo riesgo, que es lo más importante. De hecho, mis riesgos son 30 a 35 pips en H1, o hasta 20 pips. De hecho, este que tomé fue de 20 pips, este de H1. Este último que tomé, que fue aquí, fue de 20 pips. Aquí coloqué mi stop loss. De aquí mi stop loss. La entrada. Ya se está yendo. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No sé. Dice, o cuando tomas en cuenta una zona válida, ¿de qué forma cuidas tu operación o cuándo determinas que es un momento de estar supervisando el precio? Fíjate, en H1, si operas específicamente H1, tienes que tomar en cuenta los horarios de operación. Es otra cosa que mencioné en los complementos, ¿no? Hay horarios específicos para tomar entradas en H1, que por lo general son las sesiones de Londres y las sesiones de Nueva York. Esos horarios se les llama Kill Zone, el Open London Kill Zone y el de Nueva York. Bueno, esos temas lo vamos a ver un poco más adelante. Creo que Luis les va a comentar de los horarios. No sé si lo comentó en la clase pasada, en la última clase. Me parece que no, pero de todos modos vamos a abordar esos temas. Sí, porque es importante igual los horarios de operación y sobre todo en temporalidades menores a H1, donde influye más los horarios. Esta operación yo la tomé en la madrugada. De hecho, fue una orden pendiente que dejé acá, que se me activó en la madrugada y se fue. Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Como dije, no tienes que estar forzando la vista. Vamos nuevamente en gráfico diario en el AutoUSD. Sí, porque ese es un error que he visto que cometen varios. Fíjate, sin forzar la vista, ¿cuáles son los movimientos más claros que yo veo acá? No, pues yo veo este de acá claro. Y fíjate el movimiento que hizo, ¿no? De más o menos el tamaño que hizo. Ahorita voy a deshabilitar esto. Ahí está. Fíjate el tamaño. Ahí está. Fíjate más o menos de cuánto mide, ¿no? De aquí a aquí, fíjate. Esto de acá, si recuerdan, hay una pausa que les dije, la pausa de acumulación, que específicamente esto es una pausa de acumulación. Entonces, esto yo no lo tomo como
como contracción, porque es una pausa y fíjate el alcance que tuvo esta primera expansión y el alcance que tendría esta segunda expansión si terminara acá. Sería mucha la diferencia, ¿no? Fíjate, casi la mitad. Entonces, un factor que yo determino en ocasiones, o sea, no es regla, no quiero que todo lo que diga es regla, ¿no? Simplemente que tiene que tener un alcance similar, pues, a la expansión, ¿no? Fíjate el alcance que tiene este, fíjate el alcance que tiene este. Es prácticamente casi lo mismo, ¿ya ves? Entonces, esa es una manera o un método en la que yo, pues, puedo determinar o me gusta, digamos, que descartar pausas de contracción y además que son bastante claras, fíjate. Sí, exacto, depende de la velocidad. Bueno, pues si no hay más dudas, yo doy por terminada la clase de hoy. Espero les haya gustado y sobre todo que les haya servido, porque este es uno de los temas más importantes. Entendiendo esto, pues pueden tener excelentes entradas. Me hacen la pregunta que si la pausa no lo tomo como contracción. No, la pausa no lo tomo como contracción. Y bueno, pues hasta aquí terminamos y nos vemos hasta el miércoles.